Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos los compañeros de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT. Soy José Ignacio Toixo y José María Álvarez. Molt benvinguts. Agradecemos muy sinceramente a los sindicatos, comisiones obreras y UGT y comisiones obreras la iniciativa legislativa popular que nos presentaron ya el pasado 19 de enero, una ILP avalada por unas 700.000 firmas. Y aprovechamos para dar las gracias también a los miles de militantes obreros que dedicaron su tiempo a explicar y a recoger firmas para que hoy tomemos en consideración la proposición de ley de una prestación mínima de ingresos a los desempleados que han agotado su prestación y sus rentas sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Eso es unos 5.837 euros y su cuantía sería de 426 euros. Una iniciativa que esperamos que hoy tenga la mayoría de los votos favorables. Nuestro voto será favorable. De hecho, Esquerra Republicana de Cataluña ya ha propuesto iniciativas similares desde el año 2004 varias veces y han sido tumbadas todas. Hoy parece que podemos ganar. Nuestro voto va a ser favorable a que se tramite esta proposición de ley por diferentes razones. La primera, porque es una iniciativa legislativa popular, es decir, que viene avalada por centenares de miles de personas que han firmado y nos han interpelado para que legislemos sobre un problema social que es inaplazable. Así, y ya solo por tratarse de una ILP, de una iniciativa legislativa popular, nos merece el máximo de los respetos y nuestro apoyo para que se tramite y salga a debate. Pero además, es que compartimos el diagnóstico que hacen las organizaciones sindicales sobre la situación dramática por la que están pasando centenares de miles de personas del Reino de España y para las cuales no entrar o poder salir de la exclusión social, aparte de muchas otras intervenciones políticas, depende de que una ley de las características de la que nos proponen hoy los promotores se llegue a aprobar. Coincidimos también en que necesitamos una nueva prestación social. También sabemos que la renta mínima no es la solución al problema de pobreza y exclusión social de millones de personas, pues las causas de problemas de pobreza son evidentes, que tienen sus causas en las políticas económicas desarrolladas en los últimos años por los últimos gobiernos y sus famosas reformas económicas y reformas sociolaborales. Hay que pasar de los discursos a los votos. Reformas sociolaborales, pero que a pesar de que lo más importante para Esquerra Republicana de Cataluña es atacar las causas de la pobreza, del desempleo, de la precariedad. Mientras tanto, atacamos esas causas, mientras tanto, no se cambian estas nefastas políticas económicas para las cuales parece ser que en el Reino de España no hay mayoría progresista para hacerlo. Y cualquier medida destinada a paliar tanto sufrimiento, mientras tanto, tendrá nuestro apoyo, como he dicho. Siempre, siempre y siempre. Los hogares que tienen a todos sus miembros activos sin ingresos en la última EPA, afectan a casi 1.400.000 personas que necesitan soluciones y prestaciones paliativas inmediatas, mientras las verdaderas soluciones no llegan. Las crisis provocadas por el sistema financiero y sus cómplices políticos por activa y por pasiva, las reformas laborales han dejado un rastro de precariedad monumental, produciendo un aumento de los niveles de desigualdad hasta situar en cerca del 30% de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social. Un 30% que necesita soluciones y prestaciones paliativas mientras las verdaderas soluciones no llegan. Con los actuales instrumentos de protección social no se alcanza a proteger a todos los ciudadanos que se encuentran en situación de precariedad. En primer lugar, se debe revisar por completo el sistema de protección social. Un ejemplo de lo que decimos, uno solo, sería el IPREM, el índice empleado en el Reino de España como referencia para la concesión de ayudas del Estado, comunidades y ayuntamientos en cuanto a becas, subvenciones o el subsidio de desempleo, entre otros, que ha quedado absolutamente desfasado. Este índice, nacido el año 2004 para sustituir al salario mínimo interprofesional como referencia para estas ayudas, fue un golpe muy duro para las clases trabajadoras, que aún pagamos, porque el IPREM ha ido creciendo a un ritmo mucho menor que el salario mínimo interprofesional, restringiendo así el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas. Y encima permanece congelado desde hace más de 7 años. Consecuencias, más pobreza y más exclusión social, porque estamos perdiendo protección social, entre otros muchos derechos que debemos recuperar y nos tenemos que poner las pilas para ello. En segundo lugar,
porque, como hemos dicho y han dicho los promotores de la propuesta de ley, es necesaria una nueva prestación para todos aquellos que no tienen prácticamente nada. Y esa realidad es para nosotros una obligación política y de justicia social que debemos solucionar y paliar. Nos exige ampliar y completar los sistemas de protección social y seguridad económica para que garanticen que ningún individuo carezca de unos ingresos mínimos para vivir. Como ya dije en la comisión, un Estado, un Gobierno, un Congreso que no solucione el problema del trabajo digno y que no proteja a aquellos que quedan fuera del sistema económico o social, o son un mal gobierno para la mayoría, o es una democracia ineficaz, o el sistema económico y social en el que estamos inmersos no vale. No hay más, a mi modo de ver. Por todo ello, debemos dar respuesta a las preguntas clave. ¿Qué protección deben recibir las personas que han agotado todas sus prestaciones sociales y no disponen de ningún tipo de recursos? ¿Qué protección deben recibir aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la situación legal de desempleo, pero que el actual diseño de la prestación no les permite acceder a ningún tipo de rentas? Pues bien, hoy tenemos la oportunidad, gracias a esta iniciativa legislativa popular, de contar con una propuesta de ley que en el trámite parlamentario deberá sortear todos los obstáculos, ya sean competenciales, presupuestarios, legales, etcétera, porque de nosotros depende el presente y el futuro de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a los 5.837 euros anuales. 5.837 euros anuales. De nosotros depende dar cumplimiento a un principio básico de los derechos humanos, como es el de garantizar hacer todo lo posible para que toda persona pueda tener una vida digna. Que disfruten de cobertura social las personas que han agotado las prestaciones por desocupación. Y lo dejo aquí, porque tiempo tendremos para el debate en forma de ley, si se toma en consideración, que esperamos que sí, para discutir si debe ser una renta básica, una renta mínima o un seguro de desempleo indefinido. Que la renta básica no sea como un paliativo de control social, sino simplemente esto, que sea una herramienta de protección, no para acompañar esta ola neoliberal que está lanzando a tanta gente a la pobreza. Sin olvidarnos, precisamente por ello, de que es imprescindible unir esfuerzos en esta Cámara para recuperar los derechos sociales, laborales y civiles que nos han quitado en los últimos años. Y seguimos perdiendo con esta gran coalición en la sombra que ha permitido y permite a este Gobierno y sus políticas. Muchas gracias. Muchas gracias.